Shalom Ubraja. Bienvenidos. Bruhim Habayim. Vamos a hablar de varios temas y preguntas y lo que podemos ayudar. El tema principal es cómo aprovechar la vida al máximo en cada instante. Pero especialmente en la edad en la que están. O sea, una persona que está terminaste la escuela, terminaste una etapa que es así como que estás en el invernadero y después te tienes que preparar para la vida, para formar tu casa, para qué vas a hacer para sustentar a tu familia o a qué te vas a dedicar, dónde vas a vivir, cómo vas a vivir. Y esto todo es físico, pero también de adentro. ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué herramientas tienes para que tu casa sea lo mejor que se puede? Entonces, para eso una persona tiene que pensar, primero que nada, número uno, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué carambas vine a este mundo? Y de ahí vas a dónde quiero llegar. Entonces, si una persona ya tiene claro de dónde vienes y hacia dónde vas, como decimos en Pesach, ¿no? Misharota, Mimisraim, French Raye, Jerusalén, Shana, va a Jerusalén. Entonces tú sabes que vienes de Egipto y que vas a Jerusalén, entonces ya sabes que ahí vas en el camino. Ese es el punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta vida y sobre todo en nuestra generación es como un tren. O sea, te subes y ahí vas. Y te va llevando. La mayoría de las personas se les dificulta tomar decisiones cruciales de la vida y hacer cambios porque están acostumbrados a lo cómodo, a lo fácil y están buscando lo conocido y no se quieren preguntar muchas preguntas porque tienen miedo de cambiar, tienen miedo de ser diferente, tienen miedo, todo tipo de miedos, cada quien con sus miedos. Hay muchos problemas que hay en el mundo es porque la gente tiene miedo. ¿De qué? Como dijimos ahorita, hablamos del Or HaChaim HaKadosh. Si tú tienes miedo de Akash Baruj Hu, no tienes miedo de nadie. No tienes que tener miedo de Hashem, de que me va a hacer. No. Si tú tienes temor de reverencia, que tú entiendes que Dios es grande y Él hace todo, entonces te tranquilizas. No, que te hizo que esto, que el otro. Está bien. Pasan cosas. No, que el mundo está lleno de cosas y problemas y... Está bien, pero hay Akash Baruj Hu. Porque si tú analizas el mundo así como fríamente, puedes caer en depresión. Porque vas a decir, ¿quién gobierna el mundo? Puros políticos corruptos, matones, malvados. ¿Quién domina la economía del mundo? Los bancos, los mafiosos, los que venden armas, los Illuminates, que es lo peor que hay, las fábricas de medicinas. Y entonces para vender medicinas hacen que las gente estén enfermas, etcétera, etcétera. Son puras conspiraciones de cosas. Sí, es verdad. O sea, no es pero si tú te pones a pensar todo esto, vas a decir, ¿qué hago? Estoy en el mundo, no, ¿qué hago? Pero lo único que soluciona el problema es saber que Hashem está arriba de todo y él hace todo. Y todo lo que hace, lo hace para bien. Y aunque a veces hay cosas que en nuestra forma de ver el mundo son malas, o parecen ser malas, realmente esa es la voluntad de Akash Baruj Hu. No quiere decir que entonces... aquí hay una cosa que hay que aclarar. Hay una cosa que se llama la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo te digo la voluntad de Dios, lo puedes ver de dos formas. Y si tú entiendes esto, puedes entrar a secretos muy grandes de la Torah sin caer en hoyos y problemas. Una cosa es la voluntad general de Hashem. Por ejemplo, si Paró no quiso sacar al pueblo de Israel,
¿Fue voluntad de Dios o no fue voluntad de Dios? Fue. ¿Pero qué? ¿Acaso Dios quiere que el pueblo siga sufriendo? No. Entonces no es voluntad de Dios. Entonces me estoy contradiciendo. Por un lado es voluntad de Dios, por un lado no es voluntad. O por ejemplo, una persona pecó. La persona no puede pecar si no es porque le dieron de arriba, le dieron el ok. Entonces, nadie te puede hacer daño si no recibió el ok de arriba. Pero eso no quiere decir que es la voluntad verdadera de Dios. ¿Qué quise? Voy a explicar. Hay una cosa que es en general la voluntad general de Dios. Dentro de la voluntad general hay bien y mal, hay cosas de estas. Todo lo que existe y todo lo que pasa y todo lo que hay es parte de esa voluntad. Pero cuando tú quieres hacer o no hacer, o cumplir o no cumplir, o tienes que tomar una decisión, tú no te fijas en esa voluntad, te fijas en una voluntad que se llama la Torah, que es la voluntad de Dios verdadera. Quiere decir, Él te dice, yo te di el árbol del bien y el árbol del mal. Te di el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Pero te dice, pero escoge la vida. Quiere decir, todo lo hizo Dios. Pero Él te dice, no seas tonto. Por tu bien, te estoy dando para escoger porque yo quiero que tú escojas. Quiero que seas libre, tengas libre albedrío. Pero no te equivoques porque esto te estás dañando a ti mismo. Escoge la vida, por favor, eres mi hijo. Yo te quiero, te estoy encaminando. Es como, por ejemplo, sus papás seguramente, antes de que ustedes vengan aquí a Israel, les dijeron, hijo, nosotros te queremos mucho, te vamos a extrañar. Te damos un paquete de dinero para que lo puedas gastar, para que puedas viajar. Te damos ropa, te damos todo lo que necesites. Estate en contacto, pero también te dijeron, no hagas tonterías. Quiere decir, no porque no te dejan, porque ya cuando tú viniste para acá, ya no te están checando. O sea, aunque te cheque, aunque te hablen por teléfono, no te pueden checar. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, prácticamente. Pero junto con todo lo que te dan, te están dando también un consejo, te están dando el camino, te están diciendo, mira, pórtate bien, sé buena persona, no hagas daño a los demás, no hagas tonterías. Entonces, esa es la verdadera voluntad. O sea, tus papás quieren que seas libre, entonces te dieron todo, sé independiente, madura, crece, muy bien. Esto es en general. Pero, ¿qué es lo que realmente un papá quiere de sus hijos? Que sean buenas personas, que vayan en el camino de la luz, que no hagan tonterías, que no pierdan su vida. Uno de los principales temas que una persona tiene que saber es la base de la vida, es la pureza. Si ustedes quieren saber quién se llama tzadik en la Torah, solamente una persona que domina el tema sexual. Si una persona domina el tema sexual, dominar no significa no utilizarlo, no significa deprimirlo. Dominar significa utilizarlo para lo que fue creado. Dios nos dio una fuerza sexual muy importante. ¿Por qué? Porque la parte sexual de la persona es lo que mantiene al mundo. Es lo que hace que haya, como dijeron nuestros jajamim, si no habría el instinto de la sexualidad, no habría que comer huevos, o las gallinas no darían huevos, no tendrías nada que comer. Entonces, para que hayan hijos, para que la gente se quiera casar y se pueda haber continuidad de la humanidad, tiene que haber un instinto que es algo natural, es algo bonito, es algo bello. Pero este instinto puede ser utilizado como los animales. Los animales también tienen un instinto sexual. Pero nosotros nos distinguimos de los animales que tenemos conciencia, tenemos mente, tenemos intelecto, tenemos cualidades. Y tienes que trabajarlas para gobernar tus instintos y no dejarlos llevar como animal. Hazbe Shalom. Desgraciadamente estamos viviendo en un mundo en el que está tremendo el mundo, están locos.
O sea, ya hablan abiertamente, legalmente, de homosexualidad, Infidelidad. no. Adulterio. Bueno, de los niños que Hasbe Shalom hacen problemas con los niños. Es una enfermedad, como se haya homosexual. Pedofilia, también infidelidad, que también infidelidad. Sí sé español. Yo no tenía yo eso antes. Infidelidad. No solamente eso, también animales. Con animales, también eso tiene nombre. Zoofilia. Gente loca. O sea, cosas que ni siquiera puedes pensar. ¿Por qué? Porque son animales. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona pasó con algún trauma, Hasbe Shalom? Luego se lo pasa a otra persona porque pues, no puede quedarse solo. Entonces se hace ya algo aceptable. Entonces ya se pueden casar unos con los otros y hacen problemas. ¿Eso cuándo pasó en la historia de la humanidad? Ahorita. En el diluvio. Nada más para entender en dónde estamos viviendo. Kadosh Baruj Hu no manda diluvio porque hizo pacto. Pero el parco del arco iris. Pero realmente estamos viviendo un mundo muy difícil. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer un arca de Noah. Tú tienes que ser Noah Ish Tzadik Bedorotav. Es decir, aunque estás en una generación de diluvio, tú tienes que ser tzadik. Para eso tienes que formar tu arca. ¿Y qué vas a meter en tu arca? Puras cosas buenas. Si el león se fue con la leoparda, no entran en el arca. Y sí sucedió. Por eso se murieron también los leones y los leopardos. Solamente uno de cada uno, o sea, una pareja de cada animal. ¿Por qué? Porque fueron los únicos que fueron fieles y fueron puros y directo al punto. Entonces, ¿cómo una persona puede pasar este mundo sin caer en esto? Número uno, tenemos que saber que todo empieza de los ojos, de querer todo el tiempo ver, querer estimular esto y el otro. Si una persona no sabe que toda su vida, toda su santidad y su pureza depende de esto, entonces está perdido. Entonces tiene que pasar la vida y entonces se va perdiendo. Tú quieres tener una casa pura, con niños buenos, llena de Torah, llena de fidelidad. Yo una vez estuve en Tel Aviv, hace muchos años. Fui en Shabbat con un grupo de gente para hablar de cosas de Torah. En los lugares donde están en la noche ahí. Fuimos ahí. Especial. Y yo estaba hablando con un grupo de personas y vinieron también mujeres que querían escuchar. Yo les dije, a ver, yo quiero preguntarte una cosa. Mujeres que están vestidas como no te quiero decir cómo, ¿ok? Tú dime la verdad. ¿Tú quieres que tu esposo te sea fiel y que nunca se acostó con una persona? ¿O quieres que sea uno, ¿cómo se dice? Feltán. Que está yendo de un lugar a otro, después ya está bien y va. No, yo a mi casa. No, 100% pureza, 100% fidelidad, 100% todo. Y le dije al otro cuate que está ahí junto. ¿Y tú? ¿Tú qué quieres? ¿Que tu esposa sea una que ya estuvo con varios y después ya nada más así? ¿O que sea una virgen, como debe de ser? No, virgen. Entonces le dije, a ver, yo nada más quiero entender una cosa. O sea, tú quieres que tú vas a hacer todo lo que están haciendo ahorita y después que tu esposa te espere. Y tú también, y tu esposo te está esperando. Entonces, tú dime una cosa, o sea,
las chavas de la yeshiva, por ejemplo, ¿están buscando uno de Tel Aviv? ¿O los hombres que estudian ahí en la yeshiva están viendo a ver dónde encuentran una chava ahí en Dizengoff? No. O sea, si tú quieres una casa de Torah, ponte a chambear desde ahorita. No te esperes. ¿Me explico? Tú tienes que cuidar tus ojos, porque si no, entonces directamente eso entra a la persona. Tienes que cuidar, no tocar. Si tú tocas a una mujer, se te va el libre albedrío, porque el instinto animal es muy fuerte. La conciencia se te ciega. Entonces, no puedes ya dejarla. Es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil poner los límites. En cambio, si tú cuidas tus límites, vas a poder dominar tu instinto. Nunca te van a ganar las fuerzas del mal para llevarte a cosas que tú no querías hacer. O que sí quieres, pero no realmente tu alma quiere. Solamente tu cuerpo quiere. Y el cuerpo no está mal, pero tú tienes que saber quién quieres que domine tu cuerpo. ¿Tu instinto animal o tu alma? ¿Qué realmente quiere tu alma? Que tú tengas una casa bonita, fiel, preciosa, con niños que no tienen problemas de HD, ACD, todas esas cosas. Todo eso viene por problemas de sexo. Que sepan. Te lo puedo comprobar. Si una pareja, ya entro en el mismo tema para que me entiendan. Si una pareja antes de que van a tener un hijo, o sea, cuando van a tener la concepción, vieron una película de las que no se tienen que ver, o están pensando en cosas que no se tienen que pensar, eso se pasa al niño. Entonces, por eso vienen problemas de todo tipo de problemas. Hazle shalom. Que no se diga que ojalá y no tengan un hijo que su alma es del otro lado, porque hay también forma. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Como Yehudí, tenemos que saber que tienes que tener pureza, tienes que conectarte con Dios y tienes que buscar el bien. No tienes que tener dos mundos, el mundo de cuando rezas o cuando estudias y después el mundo de cuando después te vas a unas quesadillas con no sé quién, después no sé qué. Cuando vayas a comer tus quesadillas, también ahí tienes que ser Yehudí. También ahí tienes que ver si las quesadillas son kosher, con quién te las estás comiendo, a qué hora te las estás comiendo, qué estás haciendo, qué estás pensando. No tiene nada de malo comer. Nada más estoy poniendo un ejemplo que una persona tiene que saber. Tú ahorita estás en el punto crucial más importante de tu vida. Porque lo que hagas ahora, lo que decidas ahora, es lo que va a ser hasta que te cases. Y como te cases, es como va a ser tu familia. Y de ahora puedes tú decidir con quién te vas a casar. O sea, no con quién, con qué chava. Con quién, con qué valores estás buscando de tu esposa y cómo tú quieres ser. Cómo tú esperas de ti mismo, como esposo y como padre, que les vas a transmitir a tus hijos. Porque tú tienes que ser un ejemplo para ellos. ¿Tú qué quieres mandar a tu hijo a que estudie Torah y tú vas a hacer cosas malas? No. Tienes que saber que todo depende de ti. Solamente tú tienes que tomar la decisión. Y también en los demás temas. Tú tienes que saber que ahorita tú vas a regresar a donde vives, donde viven tus papás, donde viven todos. Vas a empezar a hacer algo. No sé, cada quien tiene su historia. Yo voy a estudiar en la universidad, voy a empezar a trabajar, voy a hacer, no sé, abrir un negocio, o hacer algo. Cada quien tiene su historia. Piensa bien si esa historia es tu historia. O sea, a lo mejor es la historia de tus papás, o de tus amigos, o de alguien. O a lo mejor era tu historia de alguien que eras antes. A lo mejor no es la historia que tú quieres realmente, como lo que eres tú, tu alma. Y no te olvides que no importa a qué te vas a dedicar. No importa si vas a ir a estudiar aquí o allá, o vas a trabajar aquí o allá. Lo importante es que tú tienes que estar conectado con Dios. Constantemente. Aunque estés trabajando en un lugar o estudiando en un lugar, no te alejes de Dios. Para eso te necesitas conectar con tres cosas. La Torá,
que hay que poner fijo. Quiere decir, la Torah no es así nada más, veniste a escuchar un shiur. Que bueno, shiur es muy bueno, sobre todo si es shiur como lo que estás estudiando ahorita, es bueno. Pero el shiur te tiene que dar fuerza para estudiar. No solamente fuiste a un shiur, escuchaste y ya, no. Tú tienes que también agarrar el libro y saber estudiar. Si se te dificulta estudiar Gemara porque es muy difícil, estudia Mishnah y estudia Tanaj y estudia Midrashim y estudia Halajá y estudia lo que puedas y estudia también Hasidut y Emuná, Mesilat Yesharim, Musar. Todas esas cosas te van enriqueciendo, y estás en contacto todo el tiempo con Akadosh Baruj Hu, continuo, constante. En cambio, es una persona que dice, no tengo tiempo, sí tengo tiempo. La Torah dice, si me dejas un día, yo te dejo 2. Entonces, no puedes dejar que haya... ahorita ustedes estuvieron en yeshiva. En la yeshiva estás cuidadito, estás en un misguer, como se dice, en el cuadrito, tienes tus shiurim, tú estás en el cótel, vas a rezar, vienes, todo está muy bien. Pero ahora vas a regresar, vas a ver, opa, aquí empiezas tu nueva vida. Tú puedes escoger regresar a como estabas antes, o puedes escoger como estás ahora, puedes escoger como algo nuevo que vas a hacer. Es todo tu decisión, nadie la va a poder decir más que tú. Y tú eres responsable de esa decisión, después de 120 años. De aquí voy a entrar en un tema de lo que preguntaste, de las verajot. Yo voy a hacer una verajá, estoy bendiciendo a Kadosh Baruj Hu de que voy a tomar agua. ¿Qué significa bendecir? Está muy raro. Generalmente, por ejemplo, si una persona quiere una bendición, tú vas con un rabino o una persona mayor, una persona que es, digamos, espiritualmente más elevado, que te dé una bendición, ¿no? Generalmente, no, los niños no van a bendecir a los rabinos, en general. Podemos recibir una bendición de los niños, no tiene nada de malo, pero al revés, los niños son puros, no pecaron. Pero en general, la bendición en hebreo, berajá, es de la palabra abrajá, o sea, es como cuando agarras un viñedo y lo pegas en la tierra y vuelve a salir. ¿Sí conoces cómo funciona? O sea, el viñedo tiene una ramita y la ramita la pones otra vez y sale otro árbol, sale otro árbol. Eso se llama abrajá. Es decir, hay que meter adentro de la tierra. Entonces, ¿qué significa brajá? La palabra brajá es como lo que se llama en español emanencia. Es decir, traer la luz de Dios al mundo. Entonces, cuando nosotros le decimos a Baruch, Atá, le decimos, aparte le hablamos de tú. Estamos hablando con Dios. Entonces, estás trayendo la emanencia de Dios aquí. Te voy a explicar una cosa muy importante y esto se conecta también con la shonara y con el ojo bueno y el ojo malo. Si yo tengo este vaso de agua y veo y empiezo a decir, el color no está tan bueno y seguramente tiene mucha azúcar, no tiene azúcar, pero seguramente no es bueno para la salud, o dices cosas no buenas, o maldiciones, shalom, o palabras no bonitas, te lo tomas, todas las moléculas, vamos a llamarlas así, las moléculas negativas se van a entrar al sistema digestivo y a la sangre de la persona, y después se va a convertir en la persona misma, y las partes buenas, Haz Shalom, se van a ir al baño. Pero si tú te conectas con las cosas buenas del agua, entonces las cosas buenas del agua se te van a pegar en tu sangre y las cosas malas al baño. Así es como funciona el sistema digestivo. El sistema digestivo físico funciona en que lo que el cuerpo tiene que recibir, lo recibe y lo procesa. La sangre se va a ir purificando, al principio en el hígado, del hígado pasa al corazón
del corazón pasa al cerebro con más purificación, y del cerebro la mejor, las gotas más importantes de la sangre pura se hace el semen de la persona, y de ahí vienen los hijos. Para que sepan lo importante que es cuidar el Brit Kodesh. El Brit Kodesh es la esencia más pura y más importante de tu ser. Que si una persona que saca, Hasbe Shalom, el pecado se está matando a sí mismo y también a sus hijos, Hasbe Shalom. Porque esos son hijos potenciales. Por eso es muy grave y por eso es muy importante saber esto y saber que no puede uno tocarse a sí mismo o pensar cosas que le hacen a la persona. Hay que ir purificándose. Para eso se necesita estudiar. Tienes que estar todo el tiempo conectado con Akadosh Baruj Hu. Opa. Lejaim. ¿Qué pasa si yo veo que en el agua hay divinidad? Quiere decir, hay partículas, chispas de luz de Hashem. Según lo que acabo de explicar. Se te queda la hendra. Entonces tú recibes dentro de ti chispas de Hashem. Y de aquí voy a hacer una introducción para entender. Todo lo que hay en el mundo, hay chispas de divinidad que fueron expandidas cuando fue antes de la creación del mundo. Nosotros venimos a corregir todo esto y a elevar. Cuando nosotros utilizamos el mundo, ya sea comiendo, ya sea cualquier cosa, no importa si es la mesa, si es animales, si es personas, si es lo que sea, de la manera correcta estás elevando esto. Porque lo estás elevando. Por ejemplo, si el agua es inmune y se lo tomó, por ejemplo, el vegetal tomó el agua o los minerales, vamos a poner, porque el agua puede ser vegetal. Los minerales se van al vegetal, se elevaron un nivel, porque tenemos el nivel mineral y de ahí tenemos el nivel, no es clase de ciencias naturales, pero de botánica. ¿Ok? Y si llegó una vaca y se comió esos vegetales, entonces se subió el ecosistema, ¿no? Se subió a ser animal. Entonces ya es parte de ese animal, físicamente y también espiritualmente, porque adentro de cada cosa hay su alma de la cosa. También la mesa tiene alma. ¿No sabían eso? ¿Tú sabías que las cosas también tienen un alma espiritual? No del mismo nivel que nosotros, pero tienen también. Hay también cosas que tienen también una persona mamash reencarnada ahí. Esos son castigos. No estoy hablando de castigos. Estoy hablando de normal. Normal, todo lo que existe tiene algo espiritual. También los vegetales, también los animales, también las personas. Cuando una persona come, entonces lo estás interiorizando, se hace parte tuya. Entonces, ¿qué pasa si una persona come, por ejemplo, algo que no es kasher? Se está metiendo a sí mismo partículas, vamos a llamarle así, partículas espirituales de cosas negativas. ¿Qué significa asur? Asur en hebreo significa preso. Por ejemplo, tienes una persona que está en la cárcel. Eso se llama asur, que quiere decir está preso. Quiere decir, las cosas que están prohibidas sí tienen chispas de divinidad adentro. Pero las chispas están presas. ¿Qué quiere decir? Que hagas lo que hagas, aunque seas el gran tzadik, aunque seas todas las kabanot que hagas con la verajá y todo lo que hagas, no tienes forma de liberar esa chispa por hoy. A lo mejor en el futuro sí. Mientras, esa chispa está presa. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu sabe qué esa chispa significa y por qué tiene que estar tanto tiempo y cuándo va a llegar su tiempo de subirla, etcétera, etcétera. Son cuentas de Hashem. Él te dijo, esto está prohibido, tú tienes que no hacerlo, porque si tú te agarras una chispa presa, ¿qué estás haciendo? Te estás agarrando algo que te está haciendo daño a ti y está haciendo daño también a la chispa. Por ejemplo, si una persona come algo que su sistema digestivo no puede procesar, ¿qué pasa?
te sientes mal, eso puede causar una enfermedad muy grave, Haz Shalom, depende de qué es lo que te comiste. Y también esa cosa que te comiste ya no va a poder ser comida por otra situación. Entonces, por ejemplo, si una persona comió algo que no es kasher, entonces no solamente que tú comiste algo que está haciendo daño a ti, sino también esa cosa pudo haber sido comida, por ejemplo, por otro animal, y de ese animal a lo mejor, me explico, hay ecosistemas, o sea, hay formas de... Entonces, lo que está prohibido quiere decir que no lo puedes liberar. Cuando está permitido mutar, quiere decir que está libre. Entonces ya puedes llegar a la chispa. Entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Decimos, bendito seas tú. ¿Qué quiere decir bendito seas tú? Baruch atah. Quiere decir, yo estoy hablando con Dios, pero no nada más con el Dios infinito todopoderoso, sino específicamente con el Dios que se refleja o que se revela dentro de esta cosa que estoy bendiciendo yo ahora. Entonces le digo, bendito sea Dios, Hashem, con el nombre de Akash Baruj Hu. Cuando dices el nombre de Hashem, entonces es la esencia de la divinidad. Elohenu, que es lo que nos hace entender que hay límite. Te voy a decir por qué. Perdón que me meto en muchas cosas de Kabbalah, pero es que para explicar. El nombre de Dios de las 4 letras es ilimitado, infinito. Quiere decir, hay más allá todavía que el nombre de las 4 letras, que es el infinito total. Pero dentro del mundo que estamos, la revelación más elevada es el nombre de las 4 letras, que implica que es sobrenatural. Quiere decir, no está limitado. No tiene digamos, un recipiente que lo metes adentro, sino que es mucho más allá de toda la creación. En cambio, la palabra Elohim es la revelación de Dios en el mundo limitado, en la naturaleza, entonces, cuando yo voy a bendecir a Dios por el agua, lo estoy bendiciendo solamente por el agua. Entonces, tengo que tener el límite de Elohim. Quiere decir, yo puedo decir Baruch Adonai Leolam, amén ve amén. Bendito sea Dios en general. Amén ve amén. En todos los mundos, en toda la existencia, Todar va. ¿Sí? Pero cuando yo quiero bendecirlo por algo específico, por ejemplo, decirle, gracias que me diste mi familia. Entonces ya lo estoy bendiciendo por algo específico. Entonces, eso específico, tengo que hablar de esto. ¿Me explico? Melech Haolam es que todo lo que es rey del mundo, es que toda la creación, todo lo que existe, en este caso el vaso de agua, yo lo voy a elevar. Es lo que hablé antes, lo voy a elevar. Entonces, Melech Haolam significa que todo es para Dios, para el rey del mundo. Entonces, en ese momento lo que hacemos es, con nuestra conciencia, regresamos todo a Dios. Por ejemplo, ¿por qué te quieres tomar esta agua? Porque tienes sed, o porque te gusta, o porque estás dando un shiur, entonces tienes que tomar para que vean que tomas, que no piensen que eres ángel. Entonces ¿qué pasa? Tú te estás tomando este agua por ti, pero ahora lo que tienes que hacer es algo espiritual, que es que tú vas a tomarte esto por Dios, no por ti, por Él. Entonces, en este momento, tú le dices a Akash Baruj Hu, Lejaim, Baruch Hashem. Entonces, en ese momento, ya no te importa si vas a tomar agua, o vas a comer pan, o vas a tomar un chocolate, porque la idea es hacerlo por Akadosh Baruj Hu. Pero Dios te dice, pero yo te estoy regalando este vaso. Por ejemplo, ustedes vinieron aquí a la casa. Entonces, cuando tú vas a tomarte el agua o la comida que hay aquí, entonces estás bendiciendo a la persona que te lo está dando. Quiere decir, si yo te di un vaso con agua,
y te lo tomas, soy tu anfitrión, eres mi invitado. O sea, nos estamos conectando. O sea, somos amigos, estamos juntos. En cambio dices, no, yo no como. No como. Está bien, no quieres comer, no comas. No te tienes que enojar. ¿Me entiendes? O sea, quiere decir, Dios te dice, yo te doy todo. Como dice en Masejet Berajot. Un pasuk dice, La Shem Eretz Umloa, quiere decir que todo es de Dios. Y otro pasuk dice, Ve'aretz Natan Libnei Adam, Hashamayim Shamayim Ladonai, Ve'aretz Natan Libnei Adam, o sea, el cielo es de Dios y la tierra es del hombre. Entonces te estás contradiciendo. Por un lado, una cosa es de Dios, una cosa es del hombre, y por otro lado te dice, no, ¿qué dice la Gemara? Esto es antes de la verajá y esto es después de la verajá. O sea, antes de la verajá todo es de Dios. Todo es de Dios, no puedes agarrar nada. Después de que dices verajá, quiere decir que traes la emanencia de Dios adentro de lo que te vas a tomar, adentro de la mitzvah que vas a hacer. Entonces estás ya cumpliendo con tu parte con Hashem, entonces estás elevando esto a Hashem, entonces Hashem te dice, ahora te lo regalo. Y no solamente te lo regalo, quiero que te lo tomes, porque tú eres mi hijo y te quiero dar regalo. Si tu papá te dice, quiero que uses mi coche, toma. Quiero decir, no, yo no quiero el tuyo porque prefiero de mi amigo. No, tu papá. Entonces, Dios es el que te está dando todo. Entonces, en el momento en que tú aceptas esto, y entonces empiezas a hacer este trabajo espiritual de ver las cosas de manera divina y conectarte con Dios por medio de este vaso de agua que te estás tomando, entonces estás haciendo una braja. Y de aquí vamos a entender qué es el buen ojo. Si tú, por ejemplo, ves una persona y dices, este es así, este es así, este es así, te estás pegando a tus ojos. Te estás pegando las chispas negativas de la persona. Pero si tú haces como Rabbi Nachman, que dice que tienes que encontrar los puntos buenos, incluso de un rasha. Búscale los puntos buenos, tiene que tener. Y también en ti mismo. Búscate tus puntos buenos. No te estés criticando todo el tiempo. Porque luego vas a la yeshiva y te dicen que tienes que hacer Heshbon Nefesh y todo el tiempo. No. Es bueno hacer teshuvah. No, yo estoy a favor de hacer teshuvah. Tienes que hacer todos los días teshuvah. Pero no te quedes en eso que estás haciendo cosas malas y yo no. No. Tienes que avanzar en la vida. Quiere decir, tienes que saber que eres bueno. Eres hijo de Hashem. Tienes Neshama. Y también tienes Yetzer Hara. Pero el Yetzer Hara no eres tú. Es una fuerza externa que tienes que dominar. Entonces, de esta forma, tú empiezas a pegarte a los puntos positivos de las personas, a los puntos positivos de las cosas. Entonces, te conectas con eso y tú estás absorbiendo dentro de ti las cosas buenas. Igual la Lashon Hara. ¿Qué es Lashon Hara? Hablar mal. Entonces, hablamos ahorita de las verajot y del ojo. El ojo, ¿cómo es que se conecta el ojo? El ojo es como un láser, como un rayo láser. O sea, el ojo va. Así funciona el ojo. O sea, científicamente no sé explicártelo, creo que ya lo comprobaron también, pero no me importa. El ojo, según la Torá, es un rayo, o sea, es algo que va hacia allá. Entonces, el reflejo se regresa después. Tiene luz que se llama Or Yashar y Or Joser, o sea, luz que sale y que regresa. Eso de que estudie reflexión o cosas de tipo, si quieres ser doctor o alguna cosa de esas, óptica. Pero la boca son como flechas. La lengua, lo que dices es como una flecha. Entonces, Akadosh Baruj Hu hizo un pacto con la boca, con la lengua de la persona, que lo que dices tiene fuerza espiritual. Que si tú dices algo bueno, te lo escribe. Entonces,
están esperando a ver cuándo llega un día bonito y te mandan una bendición. A ti y a la persona de la que hablaste. Igualmente cosas negativas. Si una persona dice cosas negativas, dice, ok. Lo van escribiendo, Porque son flechas que no regresan. Así es como está escrito. También de la simiente de la persona, el zera. Que son flechas, no regresan. Como dice el pasuk, que Hitzim bead gibor, ken benea neurim. Como las flechas de un valiente, así es la simiente de la persona. Aquí tienes que cuidarlas. Por eso el Brit Milá, ¿cómo se llama el Brit Milá? El pacto de la palabra. Milá es palabra. Entonces, está conectada el Brit Milá, de cuidar la pureza del Brit, con la palabra de la boca. Por eso una persona tiene que saber que a veces, como dice en Pirkei Avot, Rabbi Shimon ben Gamliel dijo, siempre viví junto con los sabios y no encontré algo bueno para el cuerpo más que el silencio. No todo el tiempo tienes que hablar. Y si ya vas a hablar, habla cosas bonitas, habla cosas de Torah, habla con Akadosh Baruj Hu. Miren, voy a explicar una cosa muy profunda, espero que sirva bien. Lejaim. En nuestros ojos posee la presencia divina. Entonces, nosotros somos como enviados. Somos enviados de Hashem, como si fueras un espía. Entonces, lo que tú ves es como si lo está viendo Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu ve el mundo con tus ojos. Entonces, si tú metes tus ojos en lugares impuros, ver cosas no bonitas o que no se pueden ver, ¿qué es lo que estás haciendo, Haz Shalom? Estás impurificando tus ojos. ¿Qué significa impurificar? Estás sacando de tus ojos a Dios. O sea, le estás diciendo a Dios, déjame tranquilo, Haz Shalom. O sea, lo estás corriendo de tus ojos. O en otras palabras, que también las dos son verdad, nomás que lo quiero explicar de las dos formas, estás metiendo al rey, Haz Shalom, al excusado. Esta es una mishpat que está en el Tanya, lo que dije ahorita. Sí. Estás metiendo la cabeza del rey adentro Dentro de la lectura. Haz Shalom. O sea, son dos cosas. Una es, estás profanando el honor de Akash Baruj Hu, y estás sacando de ti la presencia divina. Si tú escuchas puras cosas buenas, Torah, etcétera, etcétera, se te mete de Akash Baruj Hu. Porque él está contigo, porque siempre está contigo. Solamente lo único que tienes que hacer es no molestar, no echarlo para afuera. Igual la boca. Si tú hablas, como ahorita estamos hablando, las palabras que yo estoy sacando ahorita son las palabras de Dios. Entonces, si decimos bendiciones, se cumplen. Si dices cosas buenas, estás fortificando la luz en el mundo. Si dices Divrei Torah, estás creando mundos espirituales. Si haces tefilá, estás conectándote más y más con la luz de Dios para que la luz de Dios venga al mundo. Entonces, todo esto que estoy diciendo es real. 7 días, 24 horas al día, 365 días al año, continuamente, siempre y cuando la persona se respete a sí mismo y no peque. ¿Por qué? ¿Por qué una persona que peca no tiene tanta fuerza en su boca? Porque acaso a propósito le quita la fuerza. ¿Por qué? Para que no destruya el mundo. Si una persona empieza a maldecir, en 2 días terminó con todo. Entonces, por eso un tzadik tiene más fuerza. No porque nació así, porque él cuida. Una persona cuida los ojos, no ve mujeres, entonces tiene una luz muy fuerte en los ojos. Tiene un ojo bueno, puede hacer
puede ver, puede ser. No solamente los sentidos, también la vida de la persona misma dentro del corazón. Si tú sientes, y de tu cerebro, la persona que tiene pensamientos buenos, entonces Dios está con él. Pero si una persona tiene pensamiento, empieza a pensar, quiere decir que ya se le metieron las fuerzas del mal adentro. Ahí tiene un circo adentro de la cosa. Hay que purificar. Para purificar hay que trabajar. Trabajar espiritualmente estoy hablando. ¿Cómo se hace? El primer paso son las acciones. Si una persona no hace, por ejemplo, en el tema sexual, si una persona no deja de tocar, entonces no va a poder dejar de ver. ¿Por qué? Porque tocar es mucho más fuerte en los sentidos. Entonces, ver automáticamente va a ver. O sea, no se puede liberar porque toca. Pero si dejas de tocar, después puedes también dejar de ver. Y después vas a poder también dejar de pensar. Porque si una persona ve, no puede dejar de pensar, porque vio. ¿Me explico? O sea, son niveles. Lo mismo con la palabra. Si una persona dice groserías y lo que tienen en el pensamiento, en el corazón, son cosas negativas. No puedes limpiarte hasta que no limpies la palabra, porque la palabra es más abajo que la mente. Entonces tenemos que ir corrigiéndonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros lo puede lograr. No es tan complicado. Se hace tefila y se trabaja, haces heshbon nefesh y todo. Pero lo principal es estar alegre, estar contento. Y voy a explicar ahorita de este tema porque estamos entrando en las 3 semanas. Desde Yud Zayin Betamuz hasta Tisha B'Av, que precisamente está escrito que el día 17 de Tamuz se quemaron las tablas de la ley, las primeras, y se quemó la Torá Apostomos, un goy malvado, y también pusieron el tselem en el ejal, pusieron una bodazara, una estatua, adentro del ejal del Bet HaMikdash. ¿Qué significa espiritualmente todo esto? ¿Qué significa meter una estatua adentro del ejal? Significan pensamientos malos adentro de tu cabeza y tu corazón. Eso es Tselem Ba'ejal. ¿Qué significa que se quemó la Torah? ¿Qué pasa cuando una persona tiene el Tselem Ba'ejal? Automáticamente la Torah que tiene se quema. ¿Qué pasa si ves una mujer mal vestida? ¿O no? ¿Sí? ¿Me explico a qué me refiero? Se te queman las neuronas, compa. La Kdusha y la Tumá no va beyajad. No va junto. O eres santo o eres impuro. No se puede junto. Cuando una persona está aquí, entonces está luchando. Entonces, tienes que tomar tu decisión. Tienes que decir, yo voy a ir a la eternidad. No me voy a ir como los animales que se van para abajo. Yo quiero subir. Quiero ser mejor. Quiero conectarme con Dios. Ahora, ¿qué pasa? La gente, muchas personas no tienen conexión con Dios, aunque sean súper religiosos, ortodoxos, lo que quieras. La conexión con Dios es solamente si tú decides conectarte con Dios. Quiere decir, pensar en Él, hablar con Él y estar contento. Y ahorita voy a entrar en el tema de estar contento. Porque muchas personas están enojadas con Akadosh Baruj Hu, aunque no te lo van a decir. Ni se lo dicen tampoco así ellos mismos. Porque, ¿cómo te vas a enojar con Akadosh Baruj Hu? Él es todopoderoso y él hace todo y Él me da todo. Entonces, no estás de acuerdo que estás enojado con Él. Pero realmente, fíjate, a lo mejor hay gente que se enoja con Hashem porque hay malvados que les va bien y los justos les va mal. ¿Y por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Y por qué hubo el holocausto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, para eso se necesita estudiar y entender los caminos de Dios y muchas cosas. Pero antes de que estudie uno y entienda los caminos de Dios, tienes que entender con fe, en que Dios es grande y tú no.
Quiere decir, tú entraste en la película, conociste fueron algún día al cine, ¿no? Hay una historia que había un cuate que estaban en el cine y vieron una película que estaba uno que entró a la cantina y quería matar a las personas, no sé qué, cada vez venía hasta que hacía muchos problemas y así todos los días iba y venía. Un ejemplo. Después de todo esto que pasó en la película, llegó otro amigo a venir a la película. Llegó tarde porque en el estacionamiento no lo dejaban pasar. Entonces se sentó y de repente vio que este matón entró a la cantina y lo atraparon y le quitaron el arma y se solucionó el problema y lo golpearon y no sé qué. Entonces, ¿por qué lo golpean? ¿Cómo por qué lo golpean? Pues ¿dónde estabas en toda la película? Ese es el malo de la película. O sea, lo están golpeando porque él quería matar ahorita a todas las personas. Si no lo golpean, él tiene arma, lo tuvieron que desarmar. Entonces, una persona llega, estamos viviendo en este mundo, veniste máximo 120 años y también tu límite cognitivo y de entender todo lo que pasa en este mundo, solamente en este mundo es muy limitada, mucho más lo que pasa en los mundos superiores que son mucho, mucho más complicados, o sea, más de entender para captar cómo funciona, y todas las reencarnaciones y lo que pasa y qué significa el Olam Haba y el Tchiyat HaMetim y cómo está el otro y los procesos que Akash Hu hace con toda la humanidad y con todo eso no sabes, pero sí sabes que viste que hubo uno ahí, no sé, por ejemplo, una persona malvada que tiene mucho dinero o mucho poder. Sí, está bien, pero no sabes ni el principio de la película, ni el final de la película, ni tampoco lo que viste lo sabes. Entonces, por eso una persona tiene que entender que antes de que quieres entender todo cómo Hashem hace y cómo no hace, tienes que tener fe en que lo que Él hace es lo mejor. Aunque es difícil, muy difícil. Y hay veces es muy difícil, como en ejemplos de la Shoah, del Holocausto, de cosas que pasan hoy en día, como hablamos antes, quién tiene hoy en día el poder en el mundo y todas esas cosas. Entonces te puedes enojar con Hashem. Nada más avísame si se tienen que ir o a qué hora para que yo sepa. Sí, pero perdón, acabo de checar, el camión sale en 10 minutos. Si no sale Yo lo que sí les digo es esto: hay un camión que sale, otro camión que sale directo de aquí al Kotel. Ese solamente no sale ahorita, sale a las 5:30. No, al 1:28, pero sí. tienes que caminar 30 minutos. No. Claro, tío. ¿Ah? Sí, sale en la aplicación. Ah, ¿sí? Bueno, entonces ¿quieren ya salir? Sí, pero perdón. Como quieran. Todo. Entonces nos despedimos. Muchas gracias. Y bueno, no se queden con la pregunta. Después vamos a tener que hacer la continuación del shiur. Claro. Y Bezat Hashem, Beshem Hashem Nasem Natzliach. Y que tengan mucho éxito, que esto les sirva para tomar buenas decisiones en la vida, para ir en el camino bueno y para también fortificar a otras personas, porque se necesita, ya sea en la familia, en amigos, gente que viene en el próximo año también, que no hagan tonterías, no pierdan el tiempo. Claro. Y ustedes mismos, tomar responsabilidad de ustedes mismos, porque solamente tú puedes hacer las cosas. Y lo más importante, como dije, es estar en contacto con Hashem. Para eso se necesita estar contento. Y eso lo tendremos que hablar en el próximo capítulo. Gracias. Shalom ubraja. Gracias. Hazak Baruch. Hazak Baruch. Stop, see,